Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay relatos, hay pasajes de cómo Dios intervenía en una manera poderosa a través de la oración y el ayuno colectivo. Vamos a ver algunos ejemplos sobre el ayuno. Por ejemplo, la derrota de los enemigos de Josafat sin una pelea en la carne. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, dice, y Josafat, que era el rey, dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios o a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Es decir, a todo el pueblo. Josafat estaba confrontando la mayor crisis de su vida. Josafat hizo frente de una manera ejemplar a una circunstancia aparentemente insoportable. Dice la Biblia que comenzó a buscar al Señor mediante el ayuno. Reunió otros para orar y ayunar. Confesó su impotencia en el versículo 4. Y en el versículo 12 dice que obedeció al Espíritu Santo, las instrucciones del Espíritu Santo. Dice que puso su confianza en el Señor y en su palabra y le dio gracias al Señor. Pero dice la Biblia que hizo pregonar ayuno. El ayuno intensifica la búsqueda del Señor. Regularmente el ayuno debe acompañar a la oración y el deseo del creyente de que se haga la voluntad de Dios. Dice la Sagrada Escritura más adelante, dice que sin que Josafat gastara, vamos a traducirlo en este tiempo, un misil, ni gastara bombas, ni balas, la batalla se ganó porque Dios le dijo: no es tuya la batalla, no es tuya la guerra, es mía. Fíjense lo que pasó. Dice que cuando Josafat siguió las instrucciones del Señor, después de estar orando y ayunando, puso delante de los ejércitos, puso a hombres y mujeres que cantaran, que alabaran a Dios. Por eso es muy importante que nosotros exaltemos el nombre del Señor. ¿Qué importante es esto? Dice el versículo 22 de segundo de Crónicas 20:22. Dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Y si ustedes siguen leyendo este pasaje, Israel no tuvo que gastar un solo misil, ni una sola bala, ni siquiera matar. Ahora, ¿qué pasó? Las emboscadas de ellas, los ángeles se pusieron en acción y confundieron a los unos y los otros. Y quizá los vieron como enemigos. Los que iban prácticamente unidos para derrotar a Judá, se pusieron el uno contra el otro. Y Dios trajo la salvación a este pueblo de Dios, el pueblo de Judá. No podemos detenernos mucho en eso. Pero también Esdras era un sacerdote. Él ayunó y oró. Y si nosotros vemos ahí en Esdras 8:21 al 33, dice: publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Estamos viendo cómo la oración y el ayuno son cosas poderosísimas para vencer las crisis que haya personalmente en nuestra familia y como en esto en la nación en que vivimos. Dios les guió por el camino derecho.
Leeremos otro ejemplo. Esther, la reina Esther, impidió la destrucción del pueblo judío. La Sagrada Escritura en el capítulo 3 de Esther 3:6 dice que Amán procuró destruir a todos los judíos. Amán, el primer ministro de Persia, es la primera figura política en la Biblia que ingenia un plan siniestro para exterminar a todos los judíos dentro de su esfera política. Esa maquinación de genocidio contra la raza judía tiene su paralelo en la maquinación de Antíoco Epífanes en el siglo II antes de Cristo. Esto lo podemos ver en Daniel 11:28. En la maquinación también de Hitler en la Europa del siglo XX y en el anticristo al final de la historia que procurará destruir a todos los judíos y a los creyentes en Cristo que permanezcan en aquel entonces. Pero dice la Biblia en el capítulo 4 que Esther ya era la reina, ya era la esposa del rey, pero Amán conspiró contra todos los judíos e hizo que el rey dictara un edicto, era la ley de Media y de Persia, que nadie podía ahora sí que abolir, para que llegado el día todos los habitantes de esas tierras mataran a los judíos. Pero en el capítulo 4 dice que Esther promete interceder por su pueblo. Así que entonces, allí en ese pasaje, pide que se ayune 3 días, que se ayune noche y día, 3 días completos. Su tío le dijo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y si ustedes leen la Sagrada Escritura, entró Esther a ver al rey y aunque no se abolió el edicto que él había proclamado antes, hizo que se dictara otro edicto a donde los judíos podían defenderse. Y no hubo la matazón que este primer ministro había instrumentado. Vean ustedes, estamos viendo ejemplos de lo que hace la oración y el ayuno. Usted apréndalo. Los que están principiando, apréndanlo. También Nínive iba a ser borrada del mapa. Eran muchos cientos de habitantes. Y Dios llamó a uno de los profetas, a Jonás, y le dijo, ve a Nínive y diles que yo voy a acabar con ellos. Ya ustedes conocen la historia de Jonás. Dice que el profeta, así como muchos de nosotros, no quiso al principio y mejor se fue de paseo en un barco. Pero al rato tuvo una tempestad, los marineros, y cayó la suerte en Jonás, que era el que tenía la culpa. Lo cogieron, le hicieron una mecedora y lo aventaron al agua. Hay un canto que dicen que los niños, dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y pum, se lo tragó. Es un cantito para niños, pero esta es la verdad. No sea que te vaya a tragar un autobús por no obedecer a Dios, o un taxi de esos foráneos, o de la ciudad. Sí, se lo digo en serio, por andar de desobediente y de rebelde. La rebeldía nos descobija de la cobertura de Dios, no lo olvide. Jonás capítulo 3 del 5 al 9. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, yo digo su vestido real, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguno, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Fíjese lo que dice el 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo.
¿Saben lo que Dios está por hacer juicio sobre naciones, sobre pueblos, sobre gentes? Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Me está oyendo? Estamos viendo lo que hace cuando el pueblo ayuna, cuando individualmente ayunamos, sin que nadie nos fustigue. Si hay crisis en el hogar, póngase a ayunar como Dios le guíe. Póngase de acuerdo con alguien de su familia. Hija, vamos a ayunar por tu padre, que es una lacra. Sí, porque hay padres lacras. ¿Cuántos éramos así? ¿Cuántos hijos lacras hay? Hijas, madres, ayunen y oren. Conviértanse de su mal camino. Sométanse a Dios. Sean obedientes al Señor. Y Dios va a hacer lo que ha hecho en estas naciones. Podríamos hablar más sobre esto. Pero la edificación inicial de la iglesia en medio de la hostilidad política y religiosa, vamos a ver cómo se edificó la iglesia en medio de esa hostilidad política y religiosa, como lo vemos en la iglesia primitiva. Hechos 2, 40 al 47. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en medio de la hostilidad religiosa, como nosotros lo vemos, la iglesia se levanta poderosa, y dice que se añadían por miles, pero era una iglesia que ayunaba, que oraba, que estaba observando los principios bíblicos. Tenemos un ejemplo más y hay muchos ejemplos más. Es un tema inagotable este asunto del ayuno. Pero tenemos como uno de los grandes apóstoles es apresado por predicar el evangelio. Me refiero a Pedro. En Hechos 12 del 5 al 12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Usted está haciendo este tipo de oración cuando hay problemas? ¿O está dejando a ver que tú sabes todas las cosas, Señor? La Biblia dice orad sin cesar. Dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. No está aquí todo esto para que lo leamos. Qué bonitos eran los de la iglesia primitiva. Es una enseñanza para nosotros. Jóvenes, ustedes deberían estar en otra altura espiritual. Señoritas, ustedes ya deberían estar en otro nivel. Varones y damas, si nosotros de veras buscáramos al Señor. Una cosa es el vigor juvenil y el gozo juvenil. Otra cosa es el relajo de tratar a Dios y las cosas de Dios como nuestros calcetines. Perdónenme, yo desde que entregué mi vida al Señor era joven, hace 30 años, y he visto mi vida preciosa, preciosa, preciosa la vida, llena de grandes problemas. Cuando vine a Oaxaca, mucha persecución, pero aquí estamos
sin que el enemigo me haya tocado un pelo. Se me han caído, pero Dios ha cumplido cada una de sus promesas. Sin mi voluntad, un cabello de vuestra cabeza no será tocado. Pero hemos aquí tratado de seguir a pie juntillas la enseñanza del Señor. No hemos caminado según nuestras propias experiencia o conocimiento, filosofía. La filosofía del mundo, cualquiera ha fracasado, pero la palabra de Dios nunca va a fracasar. Son ejemplos. Las Escrituras enseñan entonces que el ayuno intensifica la oración. Y vamos a examinar este tema de una manera sistemática. Ayunar, dicen algunos, no es simple ni necesariamente abstenerse de comer, sino de cualquier otra cosa que impida nuestra comunión con Dios. Muchos dicen, ayunar significa pasarse sin algo, practicar la negación del yo. Basta ampliar el significado lo suficiente para hacer que desaparezca su filo. Es cierto, escúchenme bien, es cierto que además de la comida hay muchas cosas que pueden impedir nuestra comunión con Dios. También es verdad que necesitamos practicar el renunciamiento a nosotros mismos. Pero escúchenme bien, el hecho es que ayunar en primer lugar significa no comer. ¿Me está escuchando? Ayunar en primer lugar significa no comer. Notamos que en los tiempos bíblicos tenían lugar 3 formas principales de ayuno, pero cada una involucraba una abstinencia literal de los alimentos. Por razones de conveniencia vamos a ver, o lo que la Biblia dice, 3 maneras de hacer nuestros ayunos. 3, tal vez hay otras maneras de autonegación, pero hay 3 maneras de hacer nuestros ayunos. Por razones de conveniencia, al primero de los ayunos, al más corriente, lo llamaremos el ayuno natural. La primera forma para ayunar podemos llamarle el ayuno natural. Lo que está involucrado en este tipo de ayuno puede notarse con toda claridad en la primera mención en el Nuevo Testamento, cuando Jesús hace su ayuno. Si ustedes buscan, dice la Biblia que Jesús ayunó y después tuvo hambre. Esto significa que se abstuvo de toda clase de comida, ya fuera sólida o líquida, pero no de agua. Hay una enseñanza allí que dice tienes que ayunar 3 o 7 días o 40 días sin alimento y sin agua. Eso no es cierto. Y estamos hablando en este momento del ayuno natural. Es la abstinencia del alimento sólido o líquido, pero no de agua. Sobre todo cuando el ayuno es de un día completo, de 2 o de 3 días. No es recomendable que la persona no tome agua. Aquí la Biblia dice que Jesús ayunó y después tuvo hambre, no dice tuvo sed. La Escritura nos dice que no comió nada. En Lucas 4:2, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. No dice tuvo sed. Porque este tipo de ayuno, estamos hablando del ayuno natural, es, vuelvo a repetir, la abstinencia de alimento sólido o líquido. Satanás no lo tentó para que bebiera, sino para que comiera. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se vuelvan pan. No le dijo, haz que de estas piedras salga agua. No lo tentó para beber agua, lo tentó para comer. Así que todo nos sugiere que su ayuno fue de abstención de comida, pero no de agua. Es más, como he dicho hace un momento, nuestro organismo no podría sobrevivir 40 días sin ingerir líquidos, a no ser que fuera sustentado en forma sobrenatural. Cuando yo empezaba mi vida cristiana, alguien me dijo que yo no debía dormir o levantarme muy temprano. Eso no es cierto tampoco. No hay nada que nos sugiera que el verdadero ayuno implique también el no dormir. Dios puede de vez en cuando llamarnos a que no durmamos por varios días. Yo recomiendo que cuando los hombres o las mujeres tengan insomnio, aprovechen el tiempo para estar delante de Dios y será un tiempo precioso. Si usted ha tenido insomnios, busque al Señor todas las noches y verá que Dios lo cura rápidamente. Escúchenme bien, caballeros. Muchas veces yo tengo que dejar el lecho conyugal para ir y tirarme allí en mi estudio. Allí estar tirado de boca abajo, llorando, clamando a Dios.
A veces por 2, 3 horas, a veces me quedo dormido, me levanto o despierto y otra vez. Desvelarnos a veces, como algo distinto a los ayunos. Si el no dormir fuera esencial para el ayuno, no sería posible llevar a cabo un ayuno prolongado, si no mediara una intervención sobrenatural. No olviden que el cuerpo reclama dormir antes que beber, y de no hacerlo tarde o temprano sucumbiríamos, aunque algunos a veces han sido mal enseñados. Así que en palabras sencillas, el ayuno natural, por lo tanto, involucra abstenerse de toda forma de comida, pero no de agua. Ahora vamos a hablar del ayuno total. Hechos 9:10 nos habla de Pablo. Y aquí dice la Biblia en Hechos que Pablo estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estamos hablando del ayuno total. En la Escritura contamos con pocos ejemplos de lo que llamaríamos ayuno total, es decir, del ayuno con abstención tanto de comida como de bebida. Por lo general, este tipo de ayuno, el ayuno total, es decir, no tomar ni comida, ni líquido, ni sólido, ni tampoco agua, no puede durar, como dijimos hace un momento, más de 3 días. Quizá porque de hacerlo por más tiempo podría ser perjudicial para el organismo. Nuestro organismo puede pasar periodos más o menos largos sin recibir alimento y podemos sacar ventajas de esto, pero en cambio nuestro cuerpo no puede pasar mucho tiempo sin tomar agua. Pero estamos hablando del ayuno total, a donde no se puede tomar ni agua ni alimento. Dice en Esdras 10:6 que Esdras no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Estaba abrumado por el pesar y estupefacto frente a la vergonzosa componenda del pueblo, en la cual los sacerdotes, levitas y oficiales marchaban a la cabeza. Había corrupción. La reina Esther, como ya leíamos hace un momento, dio instrucciones a Mardoqueo, señalándole: ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Esther 4:16. Una crisis grave en extremo amenazaba con exterminar a toda la raza judía. Ni la misma Esther, pese a que era la reina, podía esperar salvarse de la muerte. Fue entonces que ordenó este ayuno total a causa de la crítica situación por la que atravesaba su pueblo. Y escúchenme, cristianos y cristianas, situaciones críticas hacen necesario que se tomen medidas de este calibre. Cuando usted esté enfrentando una grave crisis, puede ayunar hasta 3 días sin agua y sin comida, pero no más, no más. Estamos hablando del ayuno total. Ya hablamos del ayuno natural. Las Escrituras hacen referencia a ayunos totales que sin duda fueron sobrenaturales en carácter a causa de su duración. Por ejemplo, Moisés dice que él estuvo en la presencia de Dios y no comió ni bebió. Busquen en Deuteronomio 9:9 y versículo 18. Quizá para algunos dicen: no, yo ya me lo sé. Pues aguántese. Y si ya lo sabe, apréndalo bien y hágalo. Nunca ayunan. Ay, es que el chocolatito, agua y su pan de yema, y las enchiladas con su perejil y su queso, y la barbacoa y la pancita, y ya es tiempo de que ayunemos. Escúcheme bien que Moisés ni Cristo, nuestro Señor, fue el que tuvo un ayuno el más grande de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque ayunó la primera vez 40 días cuando Dios le dio las tablas de la ley, cuando Dios les dio los 10 mandamientos, y cuando bajó con los 10 mandamientos, vio que el pueblo se había corrompido. Estaban adorando a uno de los ídolos. Habían hecho un becerro de oro con todo el oro que habían recibido de las mujeres. Y Aarón dijo: bueno, es que el pueblo me dijo esto. En la Biblia solamente encontramos que este tipo de ayuno, el ayuno total, solamente sobrenaturalmente se puede hacer. No lo recomendamos que una persona diga: yo voy a ayunar por 21 días sin tomar nada, ni agua. Tenga cuidado. No recomendamos
este ayuno total, más allá de 3 días. ¿Está claro? Si usted quiere ayunar 3 días, que no vaya más allá de 3 días sin beber agua. Ahora, si usted quiere ayunar más días, use el agua. Podríamos seguir hablando sobre esto, pero vamos a hablar sobre el tercer tipo de ayuno, el ayuno parcial. El ayuno parcial. En Daniel 10:3 dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. En este ayuno se hace énfasis a la restricción de la dieta más bien que a una abstención total de comida. Al principio de este libro, en el libro de Daniel, vemos que cuando ellos fueron capturados por los babilonios, dice que ellos fueron escogidos, Daniel y otros 3 jóvenes fueron escogidos para ser preparados para estar en la corte real, porque habían encontrado que eran bien parecidos, eran inteligentes, eran sabios, y el rey dio órdenes para que los prepararan en todas las cosas y les participaran de la comida del rey, de la comida y del vino y de todo lo que el rey comía. Pero Daniel hizo un pacto con uno de los criados del rey y le dijo: oye, ¿por qué no haces una concesión con nosotros? ¿Qué te parece si en lugar de darnos la comida del rey, tú te la comes y nos das a nosotros legumbres por el tiempo que el rey ha dicho? Y cuando eso pase, ve si nuestro rostro estamos mal. Y dice que este hombre aceptó eso y empezó, en lugar de darles la comida, era una comida que era ofrecida a los ídolos. Yo me voy a adelantar un poquito. Esas ofrendas que se presentan en lo que se llama la fiesta de Todos Santos, dice que no se ofrece a los ídolos, sino dice San Pablo que se ofrece a los demonios. Tenga cuidado, tenga cuidado. Yo fui muy fanático de eso desde niño. Yo tuve una casa de piso de tierra y me gustaba hacer hoyitos y clavar allí las velas. Me gustaba ver qué bonito, y sobre todo la mesa llena de fruta. Era fiesta. Dice Pablo, el ídolo nada es. Y lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se sacrifica. Muchos ritos que ahora se hacen, aunque diga, pero es folclore. Tenga cuidado. La Biblia nos enseña claramente. Así que entonces, cuando pasaron la prueba, dice que aquel hombre vio que sus rostros parecían más bellos. Yo creo que el comer legumbres, el comer cosas no muy, como dicen, con tantos condimentos, mantiene al cuerpo sano, ¿no es cierto? Aquel que anda de banquete en banquete y echándole de todo, ese no va a durar mucho con un buen estómago. Así que entonces dice que cuando este hombre los vio después de ese tiempo, los vio más robustos que los otros muchachos que comían de la porción del rey, dice en Daniel 1:15. Así que entonces, como digo, comer regularmente comidas muy condimentadas va a traer consecuencias a nuestro organismo. Hay algunos que son acosados por enfermedades, incluso por trombosis coronaria, pero aquellos que comen de una manera frugal, de aquellos que cuidan su alimentación, siempre están sanos. Yo no me enfermo, tengo años de no enfermarme. Tengo las promesas de Dios y también cuido de no comer con exceso. El valor del ayuno parcial, sin embargo, no está confinado de manera alguna a lo físico. En el mismo libro de Daniel leemos unos capítulos más adelante cómo el profeta recibió una revelación divina sobre el futuro de Israel, su pueblo. Dice que allí encontramos cómo en este capítulo dice que se decidió a buscar al Señor para entender la visión en estos términos. Dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. No nos explica la Sagrada Escritura por qué no hizo un ayuno normal. No nos explica. Tal vez por asuntos de estado, otras circunstancias. Quiero decirles que indudablemente existe un positivo valor espiritual en un tiempo especial de buscar a Dios. Con una dieta tan limitada, para Daniel resultó en una gran victoria espiritual sobre los poderes de las tinieblas, y además le fue llevado ese mensaje por un mensajero celestial.
Podríamos hablar más de esto, pero ¿qué es un ayuno parcial? ¿Qué comería Daniel si no comió carne ni vino? Tal vez legumbres, tal vez a base de jugos, solamente para mantenerse, porque el propósito era buscar al Señor. ¿Saben qué? Entre paréntesis, de una vez me adelanto, la Biblia, entre las cosas que nos prohíbe comer, es la sangre nada más. Es lo único que nos prohíbe Dios que comamos, la sangre, de cualquier sangre. Así que, entonces, si usted va a hacer algún tipo de ayuno, ya sabe lo que tiene que hacer. Así que entonces, ¿qué hizo Cristo, por ejemplo, en esto? El Señor da instrucciones a sus discípulos acerca de 3 deberes que se relacionan: el dar limosna, la oración y el ayuno. En San Mateo 6, del 1 al 18, cada uno de estos deberes, porque son deberes de cada cristiano, dar limosna, orar y ayunar, en cada uno de ellos pone su mayor énfasis en el motivo y nos advierte que de no hacer ostentación religiosa con el propósito de impresionar a los hombres. Cristo da por hecho que todos sus discípulos practicaban estos 3 deberes y obligaciones. Voy a terminar. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Cuando fue al desierto, cuando fue bautizado, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu lo llevó para ser tentado al desierto por 40 días. Ya iba lleno del Espíritu Santo. Pero dice que cuando Jesús vino del desierto, no solamente venía lleno del Espíritu Santo, sino dice la Biblia, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Nota la diferencia? Muchos de nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, pero no andamos en el poder del Espíritu Santo. Y esto es cuando ayunamos y oramos. Hay hombres y mujeres, hombres de Dios, sencillos, que fácilmente pueden echar un demonio fuera. Voy a terminar con esto. Un día fueron 2 jóvenes evangelistas, de esos que salen del instituto y que se creen ya los grandes predicadores. Ya no hay nadie como ellos. El pastor es un ignorante. No. Él no ha estudiado como yo. Yo sí sé. Sé griego y sé hebreo y sé zapoteco y chinanteco. Y se fueron, como muchos, a hacer campañas de evangelismo. Y anunciaron con cartelones: los evangelistas fulano de tal vienen para hacer sanidades y predicar la palabra y echar fuera demonios. Y claro, la gente con necesidades fue y le dijo: ¿quieren venir a orar? Porque tenemos una muchacha que está enferma, está enfermita. Y cuando estos jóvenes así dijeron: ¿dónde está la muchacha? Venimos a orar. Dijeron: vengan, y los llevaron a una mazmorra, una cárcel con barrotes. Una muchacha con la ropa desgarrada, sucia, pelmazada el pelo. Le echaban la comida por abajo como un animal, porque se les iba y rasguñaba a quien se le enfrentaba. Le dijeron: es esta muchacha. Y empezaron a decir: en el nombre de Jesús, demonio, te echamos fuera de esta muchacha. Y se empezó a reír este demonio de ellos. Ustedes me van a echar a mí. Y en unos gritos y sombrerazos. Y el zaguán de la puerta se quedó abierto. Cuando un creyente sencillo, de calzón de manga larga, pasó por allí y dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué esos gritos? ¡Ay, están ahí los evangelistas! Voy a ver qué pasa. Y aquellos: sal fuera en el nombre de Jesús, sal fuera, te echo, te ato, te echo. Aquel demonio burlándose de estos evangelistas. Cuando vio a este hombre de calzón blanco que se acercaba, dijo: no, que se vaya ese, no quiero verlo, que se vaya, sáquenlo. ¿Saben lo que dijo este hombre? Te mando, sal fuera. No me voy, te tienes que salir porque yo te lo ordeno en el nombre de Cristo. Sal fuera en el nombre de Jesús. No gritó, no hizo nada y el demonio salió. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos conocer toda la Biblia y tal vez hasta estar llenos del Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas y observar todas las cosas. Pero tenemos que andar ahora en el poder del Espíritu Santo. Y los demonios se van a sujetar en el nombre de Cristo. Hay mucho que hablar sobre el ayuno, pero hemos mencionado 3 tipos de ayuno. El natural, la abstinencia de alimentos sólidos y líquidos. Y si es prolongado, de 3 días con agua nada más. El ayuno total, la abstinencia de alimento y agua. Eso solamente si Dios le guía, pero no puede ir más allá de 3 días. El alimento parcial, tal vez comiendo
acelgas o col todo el día o algún jugo nada más, pero ore y ayune. Hay mucho que hablar, hay mucho que decir sobre esto, pero quiero que los que principian su vida cristiana estén bien orientados. No sea que alguno ayune por 3 días y luego digo, ¿sabe qué, vieja? Mátame ese cordero, me lo voy a comer. Tenga cuidado. Con el ayuno parcial sí puede entrar inmediatamente en la comida, pero con el ayuno así ya normal de 3 días sin agua, vaya poco a poco. Si usted ayuna 3 días consecutivos, nada más con agua, empiece a comer poco a poco. Algunos le llaman romper el ayuno, poco a poco. Empiece a comer líquidos, un caldito después de 3 días o 2 días, una sopita, pero no coma un filete así, porque puede hacerle daño. Señor, en estos tiempos críticos queremos prepararnos, queremos poner nuestra vida en tus manos y disponernos al ayuno. Y queremos hacerlo, Padre. Y también queremos que nuestros hijos sean guardados y protegidos, Señor, porque tenemos armas que nadie lo tiene en este mundo, solamente nosotros, los hijos tuyos. Y esas armas son las armas espirituales. Gracias a ti, Señor. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.